impacto evangelístico. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 15, y leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Y David tornó a juntar todos los escogidos de Israel, 30,000. Y levantóse David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y lleváronla de la casa de Abinadab, que estaba en Gabaa, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gabaa, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y túvola, porque los bueyes daban sacudidas. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, e hiriólo allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y entristecióse David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No quiso pues David traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas llevóla David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David con alegría. Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero grueso. Y David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y tenía vestido David un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. En tiempos de Elí, el sumo sacerdote en Israel, el pueblo acordó salir a la guerra contra los filisteos y llevar el arca de Dios. El arca que Dios ordenó a Moisés construir juntamente con el tabernáculo y todo el mobiliario del tabernáculo, con las medidas exactas que Moisés tuvo que hacer conforme al diseño y las medidas y los materiales que Dios le dio a él en el monte. Y cada vez que Moisés hacía algo en el tabernáculo, dice la Biblia, y Moisés lo hizo conforme al diseño que Dios le mostró en el monte. Y esa frase se repite unas 22 veces. Cada vez que Moisés hacía algo, no podía hacerlo conforme a un plan particular que él tuviera. Tenía que hacerlo conforme al diseño
que Dios le había mostrado en el monte. Y la obra de Dios no puede ser hecha de otro modo, sino de acuerdo al plan divino revelado en las Sagradas Escrituras. Ninguno de nosotros tenemos el derecho de hacer las cosas a nuestro capricho y antojo. Y cuando así lo hagamos, debemos estar bien seguros que no vamos a tener la aprobación de Dios y Dios nos saldrá al encuentro. Bendito el nombre del Señor. Pues el pueblo tomó esa decisión. Como en el arca estaba la presencia de Dios, pues ellos pensaron que llevarse el arca para la guerra, pues que Dios les iba a proteger. Pero Dios tampoco está obligado a protegernos cuando nosotros nos salimos de sus propósitos y de su voluntad. Y entraron en guerra, Israel fue derrotado y los filisteos se llevaron el arca y la colocaron en el templo del dios Dagón, el dios de ellos, como un trofeo de guerra. Y claro, como Dios no estaba en el asunto, pues a los filisteos tampoco les fue bien, porque al otro día en la mañana, cuando los devotos de Dagón fueron a adorar, encontraron que la presencia del arca allí en el templo había hecho que Dagón, que estaba en un pedestal, amaneciera en el piso. Y la presencia de Dios y la voluntad de Dios y el agrado de Dios con sus hijos tumba pedestales. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, volvieron a poner al dios Dagón allá en el pedestal otra vez, y al otro día en la mañana amaneció otra vez Dagón en el piso, con la cabeza por otro lado y las manos por otro lado. Y entonces la presencia de Dios allí fue más fuerte, porque cuando no aprendemos la primera vez, todavía nos da una segunda oportunidad, pero ya a la tercera viene la vencida. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Entonces ya los filisteos ya no querían el arca. El arca, repito, representa la presencia de Dios y la obra de Dios. Sea Dios glorificado. Ya no quisieron más el arca allí porque no les iba bien. Y entonces montaron el arca en un carro, en una carreta, enyugaron 2 vacas recién paridas, dejaron los 2 becerros encerrados y pusieron el carro tirado con vacas en el camino hacia Israel. Y las pobres vacas iban bramando, como anunciando que llevaban el arca, hasta que llegaron cerca de la frontera de Israel. Y hasta allí fueron los príncipes. Y cuando llegaron a la frontera, los príncipes filisteos regresaron, y ya los de Israel pues vieron el arca, la desmontaron, la ubicaron, y hubo alegría porque el arca regresaba a Israel. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, pues David no estuvo dispuesto a llevar el arca a la ciudad por determinadas consideraciones de él, y la dejó en casa de Aminadab. Aminadab quiere decir nobleza.
Y Aminadab era un hombre temeroso de Dios, un hombre piadoso, un hombre que le daba el valor a las cosas de Dios. Y allí todos notaron, el propio David notó la bendición que vino al hogar de Aminadab por la presencia del arca y por la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Y al ver David que el arca o su presencia había traído bendición al hogar de Aminadab, pues pusieron el arca de Dios. David mismo, pues, nos dice, y levantóse David y fue con todo el pueblo que tenía consigo de Baal de Judá para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora en ella entre los querubines. Cuando David notó la bendición de Dios en el hogar de Aminadab, entonces él quiso el arca, quiso llevar el arca. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Estaban imitando lo que los filisteos habían hecho. Y es un fracaso total para la obra de Dios que nosotros usemos los métodos y sistemas del mundo inconverso. Los paganos filisteos pusieron el arca de Dios en una carreta tirada por vacas. Ahora es el pueblo de Dios que pone el arca de Dios en una carreta nueva. La carreta de los filisteos no dice si era nueva ni era vieja, pero toda cosa extraña en la obra de Dios es nueva. Porque las cosas de Dios son antiguas. Una vez un predicador radial en Puerto Rico, refiriéndose a mi persona, dijo: ya no se puede predicar un evangelio de hace 40 años. Hay que decir cosas nuevas. Y yo respondí también por la radio sin hacer ningún tipo de alusión personal, porque nunca lo he hecho, ni tampoco en el púlpito. Yo dije que era muy cierto que el evangelio que predico no es de 40 años, o es de 40 años, pero un poco más antiguo que 40 años. Que el evangelio que predico es un evangelio de hace 2000 años ya. Y todo lo que sea extraño y ajeno a la verdadera obra de Dios es una cosa nueva, es una novedad. Y vivimos en un mundo esclavo de novedades. Pero en la obra de Dios nosotros no podemos funcionar con novedades. Es la palabra antigua que creó todo el universo. Es la palabra de Dios que permanece para siempre. Es la palabra de Dios que el cielo pasará y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Es la palabra de Dios que la flor se cae, se seca y se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No es la palabra del hombre que es olvidada. Es la palabra de Dios que Dios vigila para siempre ponerla por obra. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Y entonces pusieron el arca en un carro nuevo. A mí no me interesa nada nuevo, a no ser mi vida interior, que es renovada cada día. Mis relaciones y devociones con el Señor, no quiero depender de experiencias pasadas. Estuvieron buenas en el pasado, pero yo quiero algo precioso del Señor cada mañana.
Y cada mañana yo comienzo mi vida cristiana. Y cada mañana yo necesito al Señor. Y cada mañana yo necesito la palabra de Dios en mi vida. Bendito su nombre para siempre. Pero por todo lo demás, no me canso de adorar a Dios, de alabar a Dios, de servir a Dios, de nutrir mi espíritu con su palabra. Aleluya. No quiero nada novedoso. Quiero la palabra con la cual Dios hizo todas las cosas. No quiero un evangelio nuevo. No me interesa. No me interesan los cambios atrevidos que se están produciendo en el texto sagrado de la palabra de Dios, de la Santa Biblia. No me interesa. Sea el nombre del Señor glorificado. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y llevaronla de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Parece que el propio Abinadab no estaba muy a gusto. Él era un hombre noble, piadoso. Pero sus dos hijos fueron y guiaban el carro nuevo. Y los dos eran muchachos nuevos, guiando un carro nuevo. Gloria a Dios. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en Gabá, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. El nombre Ahío significa fraternal. Y Ahío era hermano de todos y de cualquiera. Él era muy fraternal. Él era muy diplomático. Él era muy amigable. Y a todo el mundo saludaba. Él era ecuménico también. De ese ecumenismo diabólico que hay. La antesala del gobierno del anticristo en materia de religión. Alabado sea Dios. Y ahí yo quería estar bien con todos. Muy simpático. Saludando a todo el que veía. Gloria a Dios. Amén. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda suerte de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Y parecía que todo iba muy bien. Y las cosas nuevas de momento parece que son muy buenas. Parece que todo va bien. Bendito el nombre del Señor. Y repito que hoy hay una especie de hambre de cosas nuevas. Y hay predicadores y aún pastores que quieren complacer al pueblo y les traen cosas nuevas. Amén. Y desde los púlpitos y en las congregaciones tantas, pues se hacen muchas cosas nuevas. Y de momento parece que todo está bien, pero hay que esperar. Bendito el nombre del Señor. Porque la obra es de Dios. Y Dios es bueno, es santo, misericordioso, es amor. Pero algunos han borrado de la Biblia ya, es como si lo hubieran borrado, que Dios también es fuego consumidor. Y que Dios no dará por inocente al culpable. Que el que la hace y no se arrepiente, la paga.
Amén, hermano. Y Dios no falta en su amor en eso. Él sigue amando. Lo único que Él no llevará al cielo a aquellos que vayan a contaminar el cielo. Porque una vez uno lo contaminó y Él lo tiró, Él lo lanzó, Él lo arrastró. Amén. A Lucifer. De modo que la obra es de Dios. La obra no es de ninguno de nosotros. Yo no reclamo ni una milésima parte de un gramo de crédito en esta obra. Esta obra es de Dios. Esta obra la planificó Dios. En esta obra Dios empezó a trabajar 7 años antes de nosotros darnos cuenta de lo que Dios quería. Y yo no me considero dueño de la obra. El dueño es Dios. Amén. Y Dios hasta hoy ha defendido esta obra. Y mientras todos nosotros nos mantengamos sujetos a Él y a su palabra, Dios seguirá defendiendo esta obra. Bendecido sea el Dios de la gloria. De modo que había fiesta. Había arpas, salterios, adufes, flautas y címbalos. Como si fuera un avivamiento fabricado. Porque hay avivamientos que se fabrican. Amén. Y se salpican mucho con cosas que no agradan a Dios. Con música que no agrada a Dios. Amén. Y hoy se cantan en las congregaciones toda clase de ritmos. Amén, hermanos. Y el pueblo de Dios no necesita tomar prestada la música del mundo profana y pagana. Todos los himnos que han perdurado por siglos son himnos que un hombre de Dios no se propuso escribir un himno. Fue en tiempos de adoración que esos hombres de Dios, adorando a Dios, escalaron alturas espirituales y el Espíritu Santo les inspiró ese himno. Y uno de esos himnos es en el Monte Calvario. Ese himno tan precioso, tan inspirador, lo escribió un hombre de Dios en un tiempo de adoración. De modo que nosotros, en nuestra alabanza y en nuestra adoración a Dios, tenemos que cantar aquellos himnos que honran a un Dios santo, santo, santo. Amén, hermanos. Y Dios quiere que nosotros mencionemos estas cosas, porque continuamente Dios está salvando almas, personas nuevas que vienen a nuestras congregaciones, o tal vez de otras congregaciones, con esa clase de himnos. Y ellos tienen que aprender y que saber que nosotros queremos también escoger la música que cantamos para adorar a un Dios santo. Amén. Gloria a Dios. Y muchos dicen que la música toda es de Dios. No. Dios es el autor de la música. Pero hubo un tipo en el cielo que Dios lo colocó como el director de la alabanza en el cielo. Y antes de Dios crear a Lucifer, dice la Biblia que Dios preparó el salterio, el arpa, los instrumentos
que iba a tocar Lucifer como director de la música en el cielo. Y luego creó a Lucifer y le entregó los instrumentos. Y Lucifer era como el director de la alabanza a Dios en el cielo. Y Dios lo vistió con perlas preciosas, piedras preciosas. Y la gloria que emitía el rostro de Dios y el trono de Dios se proyectaba en el vestido de Luzbel, refulgía. Era la gloria de Dios que se proyectaba en las piedras preciosas de su vestido. Pero él creyó que era él el que brillaba. Y se miraba y dice, ¡opa! Y el mal se originó en él. Y se dijo, yo seré semejante al Altísimo. Él no quería ser más grande que Dios. Él quería ser semejante al Altísimo. Es decir, que en vez de haber un trío, que hubiera un cuarteto. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Y él dijo, yo subiré, yo ascenderé, yo me sentaré. Y hace 5 declaraciones en ese tono. Pero Dios le contestó, yo te lancé, yo te tiré, yo te boté, yo te arrastré. Aleluya. Y desde entonces es un arrastrado. Y nosotros en victoria, aplastándole la cabeza en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Bendito el Señor. Entonces, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios para sujetarla. Y Usa confió en su fuerza. Y Usa confió en su firmeza. Y Usa se creyó más competente que el Dios del arca. Alabado sea Jesucristo. Aleluya. Cuando llegaron a la era de Nacón, Nacón significa desastre. Y cuando llegaron allí a la era de Nacón, que significa desastre, pues allí vino el desastre. Por la imprudencia de Usa, el fuerte. Y el que piense estar firme, mire y no caiga. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Extendió la mano al arca de Dios, la retuvo, porque los bueyes daban sacudida. Pero si los bueyes siempre dan sacudida. Mi esposa y yo en la obra misionera en determinado país nos tuvimos que montar en una carreta cañera tirada por bueyes. Y el camino de bueyes es lleno de hoyos de lado y lado. Y la carreta va siempre así, cae en este hoyo, en este otro y así va. Y luego los bueyes dando tirones. Imagínense cómo es la cosa. Y como esas vacas no las puso Dios, ni eran el plan de Dios, pues Dios no estaba comprometido a ir rellenando el camino para que la carreta fuera serenita. Porque Dios tiene sus propios propósitos y sus propios métodos.
Y Él no está obligado a hacer las cosas como nosotros tengamos el capricho de hacerlas. Sea el nombre de Cristo glorificado. Hoy se está enseñando unas herejías tan terribles, y toda herejía tiene un poquito de verdad, como el caramelo que tiene un poquito de dulce alrededor, pero en el centro es veneno. Y hay una herejía que empieza con una verdad y dice que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos lo creemos? Si pagó el precio de mis pecados, pagó el precio de sus pecados, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos del pecado. Pero estos heréticos añaden que la sangre de Cristo tiene tanto y tanto y tanto poder, que si hay un creyente o un pastor en el acto de fornicación o de adulterio, que no es lo mismo fornicación que adulterio, pero los toma en el acto, el levantamiento de la iglesia toma lugar según esa herejía diabólica. Si toma lugar el levantamiento de la iglesia en ese momento de adulterio, dicen ellos que la sangre de Cristo tiene tanto y tanto y tanto poder, que lava a ese adúltero del adulterio que está cometiendo y se lo lleva de ahí mismo, se lo lleva para el cielo. Son doctrinas diabólicas. Y como hoy nos ha tocado vivir en una sociedad tan corrompida, que lo que 10 años atrás era un escándalo insoportable, hoy es una cosa común. Y que en 14 años aquí en Estados Unidos se hayan practicado 25 millones de abortos, 25 millones de crímenes. Y puesto que vivimos en una sociedad moralmente arruinada, pues esos vientos del mundo y esas marejadas del mundo se introducen en congregaciones y en pastores y en líderes de organizaciones que le dan cabida, que no quieren que el pueblo se moleste, que quieren tener al pueblo bien contentito con las cosas del mundo. Amén, hermanos. Pero en esta obra nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso con ninguna cosa del mundo, ni con líderes mundanos. Alabado sea el Dios de la gloria. Y con la ayuda del Dios que sigue levantando esta obra, nosotros no pensamos dar un paso atrás. Nosotros seguiremos obedeciendo a Dios y a su santa palabra. No queremos contemporizar con el mundo, ni con las prácticas del mundo, ni con tantas cosas que Satanás quiere introducir en la auténtica obra de Dios. Aleluya. Entonces, el arca iba en una carreta, tirada por bueyes, pero el arca de Dios, la obra de Dios, no la pueden llevar bueyes, no la pueden llevar personas con criterios flojos, ni con conceptos baratos, ni con opiniones que sean análogas a las opiniones del mundo.
La obra de Dios hay que llevarla por hombres llenos de Dios, llenos de la palabra de Dios, que no contemporicen con las cosas del mundo para agradar al mundo. A nosotros no nos interesa que el mundo se agrade de nosotros. A nosotros nos interesa que Dios se agrade de nosotros. Bendito y alabado el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y cuando Usa metió su mano y tocó el arca, porque no se podía tocar el arca, porque eso representaba la presencia de Dios. El furor de Jehová se encendió contra Usa. Y hoy también se predica un evangelio de una sola cara, que Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor, y hay que tener amor, porque Dios es amor. Pero esa es una cara de la moneda. Voltéela del otro lado, que dice que Dios es fuego consumidor. Y hoy hay un evangelio de amor. Dios es amor. Sonríe, que Cristo te ama. Y ese es el evangelio de hoy. Y claro, Dios sigue siendo amor, pero Dios sigue siendo fuego consumidor. Usted pensará, bueno, eso Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, ahora en la gracia no, y en el amor no. Sí, sí. 2 embusteros de 7 suelas, como eran Ananías y Zafira, Dios los mató. Y si yo le contara de muchas personas a quien Dios ha eliminado por la muerte y por enfermedades incurables, yo tendría que hablar mucho y mencionar casos. Y en el templo donde yo asistía cuando tenía unos 13, 14 años de edad, en el propio templo Dios mató un hombre, esposo de una hermana santa de la iglesia, pero era él un profano. Y lo pusieron a hacer un trabajo en la casa de Dios. Y así como Dios no permitió que Usa tocara y lo mató, así tampoco Dios se agradó que un profano y un inconverso estuviera arreglando cosas en la casa de Dios. Y como esa es la casa de Dios, Dios tiene todo el derecho de hacer lo que Él cree que debe hacer. Y ninguno de nosotros podemos pedirle cuentas a Dios. Él a nosotros sí. Bendito el nombre de Jesucristo. El furor de Jehová se encendió contra Usa, lo hirió allí Dios por aquella temeridad, temerario, obstinado, terco. Porque a veces nosotros no aprendemos ni con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera. Y seguimos aumentando la lista, el número, y no aprendemos. Hasta que Dios tiene que decir, como dijo de la tribu de Efraín, cuando el profeta intercedía, y Dios le dijo a Jeremías, mira, en cuanto a Efraín, déjalo, que es dado a los ídolos. Ese no hay quien lo cambie, ni Dios lo pudo cambiar. Y Dios, cuando tiene que actuar, actúa. Dios no reúne un congreso allá en el cielo, ni le pide opinión a los ángeles, ni a los querubines, ni a los serafines, ni a los arcángeles. Cuando Él lo va a hacer, lo hace. Sea Dios glorificado. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y en nuestros tiempos Dios ha cortado gente, hermano. Dios ha cortado gente.
y ha cortado ministerio. Amén. No es lo mismo hoy que ayer con determinadas personas. Dios es bueno, es santo, pero también es justo. Y Dios no dará por inocente al culpable. Si el culpable se arrepiente y reconoce su pecado y su error, Dios le perdona. Amén. Gloria a Dios. Y entristecióse David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. O sea, rotura de Usa. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Como diciendo: yo que la llevo, y ahora Usa muere. Un hombre tan fuerte, un hombre tan bueno, un hombre tan necesario por su fuerza. Ahora míralo muerto. ¿Y cómo yo me puedo llevar esta arca? ¿Qué me pasa? ¿Me vaya a pasar a mí lo mismo? Y no quiso pues David traer así el arca de Jehová a la ciudad de David, mas llevóla David a casa de Obed-Edom Geteo. Así que David dijo: no, yo no la llevo para casa. Esto está peligroso. Peligroso para los Usa. Placentero para los fieles, para los obedientes. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo, un gentil, no era hebreo, un gentil. 3 meses estuvo allí. Y nos dice: y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Porque es que donde quiera que está la presencia del Señor hay bendición, hermano. Amén. Y la presencia del Señor trae gozo, trae felicidad, trae paz. Pero que también puede traer un fracaso, un desastre. Porque Cristo es para unos, para mí lo ha sido, piedra de levantamiento. Pero para otros ha sido y es piedra de tropiezo. Y es mejor amistarnos con el Señor. Y es mejor agradar al Señor. Y es mejor hacer la obra de Dios como tenemos que hacer la obra de Dios. Gloria a Dios. Y allí Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Y le avisaron al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Y entonces David fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David con alegría. Alabado sea el nombre de Jesucristo. De modo que cuando David vio la bendición que había venido primero al hogar de Abinadab, donde estuvo el arca 20 años, que mucha bendición recibiría Abinadab, ¿verdad? 20 años. Y cuando supo de la bendición en el hogar de Obed-Edom, David dijo: pues ahora sí me la llevo para casa. Amén. Y es bueno desear tener la presencia de Dios en la vida de uno. Pero Dios conoce nuestros corazones. Y Dios conoce las motivaciones que nosotros podamos tener para tener su bendición. Es muy precioso recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Es una cosa maravillosísima. Pero si alguien tiene una motivación errónea para querer el bautismo en el Espíritu Santo, no está agradando a Dios, ni Dios le dará el bautismo del Espíritu Santo.
Porque si quieres recibir el bautismo en el Espíritu Santo, para que otros vean que él habla en lenguas, para que el pastor vea que recibí el bautismo en el Espíritu Santo y ahora me puede nombrar de maestro de escuela dominical. Quiere una cosa buena, pero con una motivación mala. Y Dios conoce nuestras motivaciones. Bendito su nombre para siempre. Entonces David llevó el arca. Fue y trajo el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David con alegría, con gozo. Y como los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, sacrificaban un buey y un carnero grueso. Eso es distinto como la llevaban. Amén. Era distinto como cuando Usa y el simpático Ahío, que quería estar bien con todos. A mí no me interesa estar bien con todos. Me interesa estar bien con aquellos que son temerosos de Dios y obedientes a Dios y a su palabra. Bendito el nombre del Señor. Pues ahora llevaban el arca como tenían que llevarla, con reverencia, con adoración, con alabanza. Y cuando daban 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí llegó. 6 pasos. Ahí sacrificaban, ahí ofrecían sacrificios a Dios. Y la verdadera obra de Dios no va con la rapidez de un jumbo, ni con la altura de 37,000 pies. La verdadera obra de Dios funciona aquí abajo. Amén. Y no podemos ir con la rapidez que muchos quisieran, porque cada 6 pasos hay que detenerse a ofrecer sacrificios a Jehová. Porque hay que detenerse a la oración y al ayuno. Porque hay que detenerse al estudio de la palabra de Dios. Porque hay que dedicarle menos tiempo a tantos libros y comentarios que hay con doctrinas heréticas, que a veces las absorbemos y nos parece que están bien, pero están mal. Hay que detenerse a escudriñar las Sagradas Escrituras con la iluminación no de un comentarista ni de un comentario, con la iluminación del autor de la Biblia, el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Y cuando hacemos así las cosas de la obra de Dios, que es una obra de sacrificio, no es una profesión, es una vocación, es un llamamiento, y no podemos tomarla como una profesión para ganar un sueldo. Es un llamado divino. Y nosotros tenemos que hacer la obra de Dios como Dios ordena en su palabra. Hoy también hay muchos métodos para hacer las cosas de la obra de Dios. Y se dan muchos simposios
Y se dan mucha enseñanza y muchas ideas para que la gente se convierta a Cristo. Y trazan un método. Y si ellos ven que la persona pues dice, está bien, yo creo, ya está salvo, mijito. Ya. Y descartan una obra insustituible, que es la obra del Espíritu Santo, convenciendo a esa persona que es pecador y que Jesucristo es su Salvador. Y nosotros no pensamos acudir a ninguna metodología humana. Nosotros queremos seguir dependiendo, aleluya, de la labor que realizó la Iglesia Apostólica con una cadena de milagros y prodigios y señales que solo Dios y el Espíritu Santo pueden realizar. Gloria a Dios. Y David saltaba con toda su fuerza delante de Jehová. David saltaba de gozo. Ahora sí iba bien la cosa. Amén, hermanos. Aleluya. Saltaba de gozo delante de Jehová. Y tenía vestido David un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompetas. Y así es que tiene que ir la obra de Dios. Amén. Parece que Usa vio que Ahío era muy popular y entonces él, queriendo rivalizar con su hermano, metió a la mano para que vea, tú eres popular, pero yo soy fuerte. ¿Ve? Y la obra de Dios no se puede hacer con competencias, ni con el brazo humano. La verdadera obra de Dios, Dios en su amor y su misericordia nos utiliza. Nos utiliza. Nosotros no podemos utilizar a Dios. Dios tiene que utilizarnos a nosotros. Y Dios se complace en utilizarnos a nosotros cuando nosotros somos lo suficientemente humildes de corazón y mansos y comprensivos y pacientes. Gloria a Dios. Y también sacrificados. Y mientras nosotros sigamos dependiendo de Dios, de la dirección de Dios, de la protección de Dios, de la ayuda de Dios, Dios seguirá llevando esta obra adelante. Y no habrá Usa que pueda dañar esta obra, porque Dios es nuestro escudo y galardón. Bendito su nombre para siempre. Y puesto que Dios nos ha hablado que esta obra aquí en Estados Unidos, Dios le va a dar un impulso muy grande. Nosotros queremos mantenernos en las manos de Dios, para que Dios siga llevando adelante esta obra. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. ¿Cuántos queremos seguir dependiendo del Espíritu Santo? Bendito el nombre de Jesucristo. Y quiero repetir que esta convención Dios ya la ha señalado como el inicio de un gran impulso de la obra aquí en Estados Unidos. ¿Cuántos lo creemos de todo corazón? Gloria a Dios para siempre.